Hola a todos, mi nombre es Joaquín Vergara, voy a ser su ayudante el día de hoy para la ayudantía número 2 del marco conceptual de la información financiera. Bueno, para empezar, les quiero decir que esta ayudantía tiene dos partes muy importantes. Las primeras tres preguntas, si bien pueden ser un poco conceptuales y ustedes le habrán contado que las pruebas son mayoritariamente de ejercicios contables, sin duda alguna son preguntas que le pueden aparecer en muchos de sus controles dentro de los primeros que van a tener y dentro de las preguntas conceptuales que van a tener en la prueba. Por lo tanto, mi recomendación, como siempre, es que no miren en menos las preguntas conceptuales, sino al contrario, traten de esforzarse. No son difíciles de entender por lo general, vamos a analizar los conceptos, se los voy a explicar y, y traten de asegurar puntos para sus controles, para sus pruebas, que puede ser un cuestioncito importante para la prueba y, bueno, prueba 1, prueba 2 y también el examen. Así que esa es mi recomendación inicial, chiquillos. Bueno, la ayudantía, bueno, va a quedar en video, pero cualquier duda que haya quedado sobre el video pueden preguntarme a mi mail o también le pueden preguntar directamente a su ayudante. Si prefieren preguntarme a mí, se los voy a dejar acá anotado, @alumnos.ai.cl. Y ok, empecemos. Como le dije, las primeras preguntas son conceptuales, así que vamos a ir viéndolas en conjunto y empezamos. Y se pregunta uno, responda la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito principal de la información de la contabilidad financiera? ¿Qué usuarios la usan y qué reglas se usan para medir y presentar la información? Bueno, esta pregunta tiene distintas partes y vamos a ir respondiendo cada una acá abajo, que puse el desarrollo acá abajo para aprovechar el espacio. Ya. Entonces, lo primero que debemos considerar, que lo vimos en la ayudantía número 1, es que el principal propósito de la contabilidad financiera y de la contabilidad en general es informar. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Es su único propósito, informar. Pero ¿sobre qué nos va a informar? Bueno, nos va a informar, nos va a comunicar la información financiera, la posición financiera de la empresa, cómo se encuentra la empresa, cuánto ganó en el último periodo, cuántos recursos tiene, cómo está financiando esos recursos, etcétera, etcétera. Ya, entonces, ese es el propósito principal de la información financiera. Ahora bien, ¿qué usuarios la usan? Como bien vieron en la ayudantía 1, los usuarios son externos. ¿Y qué tipo de usuarios serían externos? Por ejemplo, los voy a anotar, inversionistas. La idea es que los vayan pensando antes que lo anote. Eh, perdón. Inversionistas, clientes, proveedores, etcétera. Proveedores serían aquellas personas que me proveen algún tipo de producto que yo venda. Por ejemplo, un proveedor de alguien que vende frutas probablemente sea el agricultor que cultiva las frutas y después las cosecha para entregárselas al señor que vende las frutas en la verdulería donde nosotros vamos a comprar. Ese sería el proveedor de la verdulería, el agricultor. Bueno, y el cliente seríamos de la misma verdulería, seríamos nosotros los clientes que vamos a comprar. Y el inversionista podría ser alguien que esté interesado en comprar una parte del negocio, en financiar una parte del negocio. Ah, y finalmente los bancos, que es algo importante que va a ser bien común, que es importante que lo tengamos en cuenta. Los bancos también serían un usuario externo, por ejemplo, si la verdulería quiere pedir un crédito o algo así. Y sigamos a la siguiente parte de la pregunta que dice, ¿y qué reglas se usan para medir y presentar la información? Bueno, las reglas que nosotros vamos a estudiar en este ramo y que son las que se usan internacionalmente en su mayoría, se preparan según IFRS, que es International Financial Reporting Standard, que son las normas internacionales en las cuales nosotros presentamos la información financiera iguales para toda la empresa. Es lo que me permite comparar la TAM con una aerolínea, por ejemplo, española, en la cual yo puedo ver los estados financieros de la TAM, puedo ver los estados financieros de la española y van a estar presentados en los mismos términos. Por ejemplo, hace unos años en Chile, antes del 2010, la información financiera se presentaba en normas chilenas. Es decir, antes cuando yo veía, por ejemplo, la información de una empresa chilena y la comparaba con otra empresa, por ejemplo, estadounidense, no se, no estaban en los mismos términos, por así decirlo. Bueno, están en idiomas diferentes, obviamente, pero en los mismos términos. Algunas cosas que para
normas chilenas eran de un cierto modo, se definían de una forma, para la empresa estadounidense se representaban de una forma distinta, lo cual era complicado. Por ejemplo, cuando una empresa quería ir a buscar inversionistas extranjeros, el inversionista no entendía las normas chilenas y a la larga era una desventaja si es que quería entrar a Chile. Por eso nosotros vamos a estudiar, y ahora hoy en día las empresas que cotizan en bolsa, las empresas más importantes, presentan la norma según IFRS. Es importante que lo tengamos en cuenta. Ya, eso sería entonces la pregunta 1. Ahora vamos a la pregunta 2, que nos dice: relacione cada aseveración con el postulado de las normas de información financiera que corresponda. Nos dan un montón de conceptos y un montón de postulados. Entonces vamos a ir leyendo uno a uno. Y bueno, la idea es que ustedes piensen antes de que yo les diga la respuesta. Vamos a ir viendo cuál es la respuesta de cada uno. Ya. El primer enunciado nos dice, la primera definición: los costos y gastos de una entidad deben identificarse con los ingresos que generen en el mismo periodo. ¿A qué corresponde esto? Bueno, esto corresponde a la... ¿Puedo usar otro color? Al concepto F, es decir, a la asociación de costos y gastos con ingresos. ¿Pero qué nos quiere decir esta afirmación? Nos dice: los costos y gastos de una entidad deben identificarse con los ingresos que generen en el mismo periodo. Lo que nos quiere decir es que todos los ingresos que vamos a generar se van a identificar necesariamente con algún tipo de costo o con un tipo de gasto, pueden ser varios. ¿A qué se refiere esto en la práctica? Bueno, en la práctica, por ejemplo, piensen en un vendedor de Super 8. El vendedor de Super 8, para tener su ingreso, no sale de la nada con su casa y después vuelve con plata, sino que tiene que tener un montón de cosas. De partida tiene que comprar los Super 8. Y cuando tiene los Super 8 y los vende, ahí se genera el costo. Es decir, para venderlo, para tener el ingreso, se estaría generando el costo, que es la venta del Super 8, el Super 8 físico. También, no sé, por ejemplo, tiene que comprarse su delantal que dice Super 8. Ahí también está incurriendo en otro tipo de gasto. Comprarse el agua para hidratarse en el día se hace mucho calor. Ahí está incurriendo también en otro gasto para vender el Super 8. Básicamente lo que nos dice acá es que todos los ingresos tienen que tener un costo y un gasto y deben identificarse en conjunto en el mismo periodo. Nos dice que los ingresos no se generan por arte de magia, en definitiva. Vamos a la siguiente, que dice: el registro contable de una transacción se debe captar el valor económico más objetivo. ¿Qué nos está diciendo? Que debemos representar de la mejor manera posible el valor económico del recurso que estamos queriendo registrar. Entonces, ¿qué concepto se relaciona? Sería el concepto de valor razonable, es decir, la letra E. Que, bueno, la explicación sería que el valor razonable lo que hace es representar de la mejor manera el valor de un recurso. Por ejemplo, si yo tengo bueno, el valor razonable se refiere al valor de mercado de las cosas. Por ejemplo, si yo me compré un lápiz a 100 y lo quiero registrar contablemente, bueno, lo natural sería que yo lo registre por el valor que me costó, que eran los 100. Pero ahora bien, si el lápiz, yo lo tengo mordido, perdón, lo asqueroso, lo tengo mordido, lo tengo sucio, lo tengo súper feo, cuando yo lo registre, no lo puedo registrar por lo mismo 100, porque si yo le pregunto a la gente como que: oye, ¿cuánto crees que vale este lápiz que está súper feo? No te lo van a comprar por 100. En el fondo de eso se trata el valor razonable. Sería el valor real que se debe registrar de las cosas. Por ejemplo, no sé, un lápiz ya, no, mira, ese lápiz está feo, te daría 10 pesos por él. Entonces ya, yo lo registro por 10 pesos, no lo registro por los 100, porque el valor más fiel y más representativo del lápiz feo sería 10 pesos y no los 100 que me costó. Ahora pasemos al siguiente concepto, que dice: manifiesta que cada recurso de la entidad podría ser generado por terceros o por la misma entidad. ¿Qué nos dice esta aseveración? Nos dice que cada recurso que tiene la empresa fue generado anteriormente por otra persona o por la misma entidad. Básicamente que las cosas nuevamente no aparecen por arte de magia. Tuvo que haber sido creado, tuvo que haber sido construido, producido por otra persona o por nosotros mismos. Entonces, ¿con qué concepto se relacionaría esto?
sería con el concepto de la letra G, dualidad económica. Básicamente, como les mencioné, es que hay una dualidad. Uno no tiene las cosas simplemente por arte de magia, sino que tuvo que haber sido creado por otro, por un dual. A eso se refiere este concepto. Ahora, el siguiente dice, el registro de las transacciones de una organización debe captar la esencia económica de las mismas y debe estar de acuerdo con su totalidad económica. Con su realidad económica, perdón, y no solo con la forma jurídica. ¿Qué nos quiere decir esto? Quizás es un poco enredado leer cada aseveración, por eso trato de explicarlo de la forma más simple posible. Acá nos está diciendo que el registro de las transacciones para una empresa, para una persona, tiene que representar la realidad económica y no solo la forma jurídica. Por forma jurídica entendámoslo de una forma simple como un contrato. Por ejemplo, si yo tengo dos lápices, estamos en la U, supongamos que no hay pandemia y estamos en la U, y yo tengo dos lápices azules y mi amigo viene y me dice, oye, ¿me da un lápiz? Y digo, ah, ya, toma un lápiz. Y, y se lo regalo, no pasa nada más. Entonces, ¿qué debería registrar en mi contabilidad? Debería registrar los dos lápices porque no firmamos ningún contrato de por medio, como yo, Joaquín Vergara, te presto a ti ayudantado un lápiz azul. O debo registrar como un solo lápiz porque le pasé el otro. Bueno, la respuesta correcta es la segunda. Tengo que registrar un solo lápiz porque le entregué otro. La realidad económica es que yo le pasé un lápiz a él y yo me quedo con uno solo. Esa es mi realidad. A pesar de que no hubo ningún contrato de por medio. Porque este es un ejemplo muy simplificado para que se entienda bien lo que quiere decir esto. Entonces, esto se estaría relacionando con qué concepto? Con el de sustancia económica. A eso se refiere sustancia económica. Ahora, la siguiente aseveración quiere decir nos dice lo siguiente. Establece que las operaciones y la contabilidad de una empresa son independientes a la de sus accionistas, acreedores y deudores, o deudores, y a las de cualquier otra organización. Ok, acá nos están diciendo que las operaciones y la contabilidad es distinta para la empresa que para la de sus accionistas, para la empresa que para la de sus deudores. Por ejemplo, yo, empresa vendedor de Super 8, yo vendo Super 8, soy una pyme que vende Super 8 en la esquina de las calles. Mi contabilidad. En mi contabilidad, ¿debo registrar las cosas que son de la compañía Super 8, que no sé de quién será, de Estrella Costa? No. Debo solamente registrar las cosas que son netamente de la empresa mía de Super 8. Yo, vendedor de Super 8. No tengo que registrar las cosas de la empresa de Super 8 o las cosas de mi esposa, si es que tuviese esposa el señor que vende Super 8. Y básicamente quiere establecer una distinción entre los distintos actores económicos, o dicho de otro modo, para relacionarlo con el concepto entidad económica. Cada sujeto, cada actor es una entidad económica distinta y debe registrar sus operaciones y su contabilidad de forma por separado. Entonces, como les dije, sería entidad económica, que sería la B. La siguiente dice, presume la permanencia del negocio en el mercado. Nos está diciendo que el negocio está andando, es decir, dicho de otro modo, que el negocio está en marcha, es decir, letra C. El tratamiento contable y las reglas con las cuales se obtuvo información financiera permanecen en el tiempo. Es decir, la información financiera tiene que presentarse de una forma estable, una forma congruente a través del tiempo. Y eso se relaciona con el concepto de la letra D. Y finalmente dice, establece que se debe registrar el ingreso sin importar que no exista una entrada de efectivo al momento de la ocurrencia. Ya, pese a que por descarte sería devengado, este es el concepto quizás más importante o uno de los más importantes que deben entender en el inicio de este ramo, que es el devengado. ¿Qué nos quiere decir esto? En un ejemplo, que yo como entidad contable tengo que registrar las cosas cuando ocurren económicamente, no necesariamente cuando se paguen. Por ejemplo, si yo voy a comprar algo al negocio y ya voy a comprar otro Super 8 y
y le digo al señor del negocio, dame el Super 8 y te lo pago mañana. ¿Cuándo tengo que registrar contablemente el Super 8? Cuando lo recibo, es decir, cuando lo compro, cuando le digo al señor, te lo va a comprar, o cuando se le pague el Super 8. Bueno, el hecho se tiene que registrar cuando yo compro el Super 8. No necesariamente lo tengo que pagar. Eso es lo que establece Devengado. Yo puedo aceptar el Super 8 y queda la deuda. Es decir, yo acepto el Super 8 y mi contabilidad tengo que agregar. Ahora tengo un Super 8 y también tengo una deuda con el señor del negocio. ¿Se entiende? No necesariamente cuando lo pague, porque yo ya voy a tener el Super 8, capaz todavía me lo comí. Y eso lo tuve que haber registrado. No tengo que esperar a pagarle el efectivo para registrarlo. Y eso es muy importante, porque muchas veces nos van a tratar de confundir con eso en un ejercicio y tenemos que entender que devengado quiere decir que tenemos que registrar los hechos económicos sin importar que exista efectivo de por medio, porque además de efectivo puede haber un contrato de promesa de pago, una deuda, y eso también se tiene que registrar contablemente, sin necesidad de que haya efectivo. Y por eso sería devengado letra H. Y la pregunta 3 dice, define las siguientes características cualitativas de los estados financieros. Esto también es muy importante porque nos va a perseguir para entender los siguientes conceptos de contabilidad que vamos a ver más adelante. Así que es muy importante que entendamos esto muy bien, al revés y al derecho. Y el primer concepto es relevancia. Lo copié así porque no me alcanzaba en el espacio que les da el enunciado en un inicio. Así que perdonen. Ya, es relevancia. ¿De qué se trata la relevancia? Bueno, la relevancia básicamente nos dice que la información debe ser relevante. Es muy importante esto. La información debe ser relevante. Bueno, se llama relevancia, pero relevante ¿en qué sentido? Tiene que ser relevante para la toma de decisiones de los usuarios y útil para analizar hechos pasados, presentes y futuros. En la contabilidad, en los estados financieros no se puede presentar información que no es relevante y no es útil para analizar hechos presentes, pasados y futuros. Y, bueno, es decir, que sea capaz de hacer una diferencia en las decisiones de los usuarios. Toda la información que se presenta en los estados financieros es relevante y va a ser capaz de generar una diferencia en las decisiones de los usuarios. Por ejemplo, por eso cuando bueno, yo estoy en quinto estoy en el máster de finanzas y tenemos que analizar mucho los estados financieros y ahí uno se da cuenta de efectivamente la información que está en los estados financieros es relevante porque todo lo usamos para, por ejemplo, valorizar una empresa. Tenemos que valorizar empresa, ver cómo se está comportando la empresa, etcétera, etcétera, y ahí usamos la información de los estados financieros. Así que no crean que esto no es importante y tampoco es que no es relevante para sus estudios. Y ahí eso es lo que nos quiere decir relevancia, que la información que se presente debe ser relevante. No se puede presentar cualquier tontería en los estados financieros. Por eso igual hay gente que se dedica y se le paga por hacer estados financieros. El siguiente concepto es prudencia. ¿Qué nos dice prudencia? Bueno, tenemos que tener prudencia con las estimaciones y valorizaciones que se realizan en incertidumbre. Esto se relaciona con el valor que le vamos a dar a nuestros recursos dentro de la empresa. Tomando el mismo concepto del lápiz, tenemos que ser prudentes con darle el valor al lápiz. Por ejemplo, si yo tengo un lápiz ya que está igual de asqueroso que el de antes, y yo no puedo llegar y registrarlo por 1.000 pesos. O sea, yo estoy pensando en el lápiz Bic, en el típico, no en los lápices caros. No puedo llegar y registrarlo por 1.000 pesos cuando en verdad no vale eso. Uno tiene que ser prudente con el valor que va a presentar en los estados financieros. Y como les mencionaba, entonces en definitiva ser prudente significa no sobreestimar o subestimar el valor de los recursos. Y los recursos me refiero a que pueden ser activos, pasivos, patrimonio, ingreso o costo, que los vamos a definir en el siguiente ejercicio. Bueno, entonces prudencia en resumen se trata básicamente en ser prudente, en ser razonable con los valores que uno les va a dar a las cosas, porque muchas veces, como lo habrán comentado sus profesores, en la contabilidad hay que darle valor a muchas cosas que es muy difícil de valorizar. Por ejemplo, un ejemplo para que lo piensen.
el valor de la marca Coca-Cola. Tiene un valor y uno tiene que ser prudente en estimarlo. Pese a que muchas veces, los ejemplos que vamos a ver ahora, las cosas nosotros nos van a dar el valor. Un lápiz cuesta 100 pesos, una pulsera vale 100 pesos, son cosas que tengo cerca. Pero no todas las cosas son así de fácil de valorizar. Y bueno, cuando pasen más adelante en los otros ramos se van a dar cuenta de que hay ramos precisamente, bueno, yo también tengo ramos donde tenemos que valorar cosas de forma prudente. Ya, ahora con la última característica de los estados financieros es comparabilidad. Ok, ¿a qué se refiere con comparabilidad? ¿Por qué los estados financieros tienen la característica de ser comparables? Bueno, los estados financieros, así se abrevia estados financieros, EEFF, es importante que sean comparables con, bueno, tienen que ser comparables con, voy a usar otro color, con otras empresas. ¿Por qué tienen que ser comparables con otras empresas? Bueno, porque eso nos permite que podamos comparar, por ejemplo, Cencosud con Copec, que podamos ver la información y estén escritas en los mismos términos sin que estén construidas de una forma completamente diferente. Nos permite que un inversionista que está evaluando en invertir en una empresa o en otra pueda ver ambas informaciones en los mismos términos y bajo la misma construcción, bajo la misma regla. Por eso es importante la comparabilidad. Bueno, en primer lugar con otras empresas y en segundo lugar que sean comparables en el tiempo. Aquí se refiere con que sean comparables en el tiempo, que por ejemplo si estamos analizando a la empresa LATAM, que podamos comparar los estados financieros de LATAM a través del tiempo. Por ejemplo, si yo ahora estoy viendo el estado financiero del 2020, que yo lo pueda comparar con el estado financiero del año 2019 y con el año del 2018, y que todos estén construidos bajo los mismos términos. Por eso es importante la característica cualitativa de comparabilidad de los estados financieros, y eso se refiere a que sean comparables con otras empresas y que sean comparables en el tiempo. En el sentido de que esté construido con los mismos conceptos y con los mismos términos. Ahora sí pasamos a la pregunta 5 y 4. Bueno, estas preguntas están más asociadas a lo que va a ser la columna vertebral, por así decirlo, de la contabilidad, de introducción a la contabilidad. Por eso es muy importante que tomemos atención. Igual ahora les voy a explicar los conceptos más importantes que tienen que saber para responder estas preguntas, y es importante que lo entiendan muy bien. Ojalá dentro de esta ayudantía. Y bueno, primero seguramente han escuchado hablar ya en clase, espero, sobre los activos pasivos y patrimonio. Ok, pero ¿qué son los activos pasivos y patrimonio? Lo primero que tenemos que saber, antes de saber la definición, que existe una ecuación contable que es la que siempre se tiene que cumplir, siempre, siempre, siempre. Y bajo esta regla de ecuación contable es que se construyen los estados financieros, que es activos tienen que ser igual a pasivos más patrimonio. Los activos, de cierto modo, son los recursos que tiene la empresa, y el pasivo y el patrimonio tienen relación en decir cómo se financian esos recursos. Siempre tiene que estar equilibrado, siempre, siempre, siempre. Si es que se mueve un activo, por ejemplo, si es que hay un aumento en un activo, tiene que haber una disminución en este otro lado de la ecuación. O si bien no puede haber una disminución dentro de ese lado de la ecuación, también puede haber una disminución dentro de los mismos activos. Siempre tiene que estar equilibrada esta ecuación contable. Y bajo eso, ahora podemos explicar a qué se refiere cada uno de estos conceptos, con lo cual vamos a trabajar en los siguientes dos últimos ejercicios de la ayudantía. Ok, primero, ¿qué son los activos? Los activos son recursos controlados por la empresa que pueden generar beneficio futuro. Y toda esta parte de la definición es muy importante que la entendamos, es muy importante. Desde la parte que dice recursos controlados por la empresa, es decir, que son recursos que pertenecen a la empresa, que son controlados sobre la empresa, que la empresa tiene derechos sobre ellos,
que tienen las características que pueden generar beneficios futuros. Hay algo que no me va a generar beneficios futuros, no puede ser considerado un activo. Por ejemplo, ¿qué me puede generar beneficios futuros? Mi oficina me ayuda a generar beneficios futuros, es que te puede generar beneficios futuros o te ayuda a generar beneficios futuros. Por ejemplo, una oficina, sé que la empresa trabaja en la oficina, entonces la oficina de cierto modo le está ayudando a generar beneficios futuros, puede realizar su servicio y ganar plata. Si yo, por ejemplo, tengo una empresa de cortar pasto, mi máquina de cortar pasto, yo la controlo y me está ayudando a generar beneficios futuros, porque con la máquina de cortar pasto, de cierto modo, me hago el servicio de cortar pasto y me permite ganar dinero haciendo ese servicio. Y todo lo que sea por ese estilo sería un activo. Para la siguiente pregunta vamos a ver qué tipo de activos, qué tipo de cuentas son las más comunes para activos. Un pasivo. ¿Qué es un pasivo? Un pasivo son obligaciones con tercero. ¿A qué se refiere esto? Sería todo aquello que sería por ejemplo, una obligación que tiene que pagarle a un tercero. ¿Qué sería un tercero? Un tercero, por ejemplo, podría ser alguien que te prestó dinero, como el banco. Puede ser, por ejemplo, un proveedor. Si es que yo tengo una máquina o sea, tengo una empresa de vender lápices nuevamente y tengo que comprar el grafito para mis lápices, mi proveedor podría ser aquella persona que me vende el grafito de los lápices. Por lo tanto, yo muchas veces le puedo decir al proveedor como, ok, pásame los lápices y te pago en el futuro. Entonces ahí sería una obligación con mi proveedor porque tendría que pagarle en el futuro. A eso se refiere con obligaciones con tercero. A alguien que yo le tengo que pagar en el futuro. Y también tenemos el patrimonio, que el patrimonio se define formalmente en el marco conceptual como la parte residual de activos menos pasivos. Con la parte residual se refiere a la resta de activos menos pasivos. Pero esto, de cierto modo, no es muy ilustrativo porque nos dice que ya todo aquello que no sea pasivo y nos falte para cubrir la ecuación contable vendría siendo patrimonio. Pero más específicamente, patrimonio vendría siendo aquello sobre los que tienen derechos los dueños de la empresa. Patrimonio sería sobre lo que tienen derechos dueños de la empresa. Los pasivos son aquellos que tienen derechos los terceros y los que tienen derechos la empresa sería el patrimonio. Pero para efectos más prácticos, la verdad es que las cuentas más comunes que vamos a estudiar, si es que no son las únicas, que pertenecen a patrimonio, son las que le ilustré acá abajo, que serían las cuentas de capital y utilidades retenidas. Todas estas clasificaciones, activos, pasivos y patrimonio, son clasificaciones. Y adentro de cada clasificación hay muchas cuentas, pueden haber muchas cuentas. Y en patrimonio, las más comunes, si es que no son las únicas nuevamente, serían capital y utilidades retenidas. ¿A qué se refiere cada una de estas cuentas? Capital corresponde a todos aquellos aportes que hacen los dueños de la empresa a la empresa. Por ejemplo, si yo tengo nuevamente mi empresa de cortas pasto, yo soy dueño de la empresa, soy una entidad económica distinta a mi empresa y quiero aportar dinero a la empresa. Quiero aportar 1.000 pesos para comprar un repuesto para mi máquina. Es decir, yo voy a tomar 1.000 pesos míos y los voy a poner en la empresa. Entonces ahí yo estaría aportando 1.000 pesos de capital a la empresa. Es decir, mi empresa aumentaría en capital 1.000 pesos. Y la utilidad retenida vendría siendo aquello de la ganancia después de tener los ingresos menos los gastos, que lo vamos a ver a continuación. Otro concepto importante que debemos conocer es el concepto de ingresos. ¿Qué son los ingresos? Bueno, los ingresos se definen formalmente como incremento en los activos o disminuciones en los pasivos que generan aumentos en el patrimonio. Básicamente nos están diciendo que un ingreso sería cualquier cosa que te aumente los activos o te disminuya los pasivos que produzcan que aumente el patrimonio para que se mantenga la partida doble. Siempre que hay un aumento del patrimonio o una disminución en el patrimonio y hay un aumento en un activo y una disminución en los pasivos, sería un ingreso. Eso es lo que nos está diciendo. Y
Después tenemos que los gastos, bueno, los gastos son disminuciones en los activos o incrementos en los pasivos que generen disminución en el patrimonio. Sería lo contrario, sería algo que te está disminuyendo tus activos, es decir, algo que te está disminuyendo tu capacidad de generar beneficios futuros y a su vez te está disminuyendo el patrimonio. Si se dan cuenta, la ecuación contable se mantiene siempre equilibrada. Si algo baja a la izquierda, algo también baja a la derecha. Eso es lo más importante que tenemos que entender. Ya, entiendo que igual puede ser un poquito complicado los conceptos, pero espero que más adelante cuando vayamos viendo más ejercicios podamos entender más o menos cómo funcionan. Por definición, entiendo que puede ser un poquito difícil para ustedes, pero ojalá que cuando vayamos viendo los ejercicios, como les menciono, se pueda hacer un poquito más claro. Y bueno, acá tenemos de nuevo la ecuación contable y cómo funciona. Principalmente quiero que acá tomemos atención en cómo se mueven, cómo afectan los ingresos y los gastos al patrimonio. Aquí yo les dije que producían una disminución o un aumento en el patrimonio. Bueno, como les mencioné en activos, podemos tener muchas cuentas, que la vamos a ver en el siguiente ejercicio. Y al igual en pasivos también pueden haber muchas cuentas, pueden haber muchas obligaciones que pueda tener con terceros. Sin embargo, el patrimonio está principalmente compuesto por dos cuentas, que va a ser la que vamos a estudiar. Por el capital, que son todos los aportes que hacen los socios de la empresa, o los dueños, los accionistas de la empresa, a la empresa, y las utilidades retenidas, que vendrían siendo todas las ganancias que va generando la empresa, y se van acumulando. O utilidades acumuladas, también lo vamos a ver. ¿Y cómo se componen esas utilidades acumuladas? Bueno, esas utilidades acumuladas se componen por ingresos menos gastos, y eso va a ser igual a la utilidad. Y la utilidad se va a ir acumulando en utilidad retenida, va a ir sumando. Y por eso cuando me decían que un ingreso es un aumento, bueno, sería un aumento de los activos, perdón. ¿Y cómo funciona un ingreso? Bueno, un ingreso es positivo porque es algo que te va entrando en la empresa, ¿cachai? Entonces, un ingreso aumenta. ¿Qué pasaría con esto? Ingresos menos gastos, va a aumentar la utilidad porque aumentaron mis ingresos. Por lo tanto, si aumentó mi utilidad, va a aumentar mi utilidad retenida. Lo que tengo acá, lo que se va acumulando, la utilidad total de todos los periodos. Eso es la utilidad retenida o utilidad acumulada. Y como aumentó mi utilidad retenida, entonces va a aumentar el patrimonio, porque utilidad retenida está dentro del patrimonio. Y así estaría equilibrada mi ecuación. Si se dan cuenta, aumento un activo. ¿Y por qué aumentó mi activo? Producto de que aumentó un ingreso, que aumentó la utilidad, a su vez la utilidad aumentó la utilidad acumulada y así aumentó el patrimonio. Es como una cadena, entiéndalo como una cadena en un principio. Y como les mencioné, siempre acá en contabilidad las cosas tienen partida doble. Eso es lo que a muchos les cuesta entender al principio, pero es lo que tenemos que grabarnos en la mente. Que las cosas siempre pasan, afectan en dos partes. ¿Por qué tiene que afectar en dos partes? Para que la ecuación se mantenga siempre equilibrada. Y eso es lo que vamos a ver en el último ejercicio de esta ayudantía. No, mejor voy a dejarlo acá. O a su vez, acá ilustré el caso del aumento de los activos, pero a su vez podría ser al revés, que podría ser una disminución en los pasivos que también mantendría equilibrada la ecuación. Ahí ustedes pueden jugar como quieran para ir entendiendo bien, pero lo importante es que siempre esté equilibrada la ecuación. Si algo aumentó en un lado, tiene que aumentar en el otro lado o bien disminuir en el mismo lado que aumentó. Y bueno, esto es importante que lo entendiéramos bien. Recordemos bien las definiciones. Activos son aquellos recursos controlados por la empresa que te pueden generar beneficios futuros. Los pasivos son obligaciones con terceros. Y patrimonio son la parte residual de activos pasivos, o para efectos más prácticos, o es capital o es utilidades retenidas. O utilidades o utilidades acumuladas. Todo lo que sea utilidades. Bueno, también tenemos los ingresos que van a ser incremento de los activos, disminución de los pasivos que van a afectar el patrimonio, y los gastos van a ser al revés, disminuciones de los pasivos o incremento de los, perdón, disminución de los activos o incremento de los pasivos que van a generar una disminución en el patrimonio. Y ahora pasemos al ejercicio que nos dice, se le pide clasificar todas las cuentas de la lista adjunta según sean activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Bueno, tenemos que ir no calculando, perdón,
identificando cada una a partir de, según la naturaleza de cada una. Tenemos que entender cada cuenta de qué se trata y tenemos que clasificarla. Vamos viéndolo juntos. Un depósito a plazo, bueno, para los que no saben, un depósito a plazo es, por ejemplo, cuando uno pone plata en el banco para que en el futuro el banco te entregue más plata, ganes intereses. Por ejemplo, si ahora tengo 10.000 pesos, los pongo en el banco, quiero que el banco me entregue en un año más 20.000 pesos. Es decir, me va a generar un beneficio futuro. Entonces, ¿qué es un depósito a plazo? Es un derecho que tiene alguien, una empresa, una persona, sobre el banco para generar beneficios futuros, para que te paguen más de la plata que tú estás pasando al banco. Es decir, que vendría siendo un activo. Un activo. Ahora, planta productiva. ¿Qué es la planta productiva? Bueno, es donde se estarían produciendo las cosas. Por ejemplo, una planta productiva vendría siendo, no sé, una fábrica, una industria, cosas así más ilustrativas. Entonces, por ejemplo, la planta productiva de una empresa de lápices es algo que está controlado por la empresa porque puede ser propiedad de la empresa y que va a generar beneficios futuros. ¿En qué sentido va a generar beneficios futuros? Bueno, no directamente, pero sí te ayuda a generar beneficios futuros porque dentro de la planta tú estás produciendo los lápices. Por lo tanto, ¿qué vendría siendo? Un activo. ¿Qué más tenemos? También tenemos camiones de despacho. Que, a ver, los camiones de despacho, siguiendo el mismo ejemplo de la planta de lápices, son recursos que está siendo controlado por la empresa porque camiones de despacho pertenecen a la empresa que me ayudan a generar beneficios futuros. ¿En qué sentido? Porque los camiones me ayudan a repartir los lápices a mis clientes, por lo tanto, eso me permite venderlos. Por eso sería un activo. Si se dan cuenta, siempre vamos siguiendo la definición de cada una de las cuentas. Un impuesto por pagar. Bueno, acá le dejé más abajo un tip que va a ser un poquito más fácil hacer este ejercicio, pero les va a simplificar la vida un poco. Que aquello que diga por cobrar se refiere a que yo tengo un derecho sobre algo que me va a generar beneficios futuros. Entonces sería un activo. Y todo aquello que diga por pagar significa que es una obligación, porque me están diciendo que tengo que pagar algo en el futuro. Por lo tanto, sería un pasivo. Siguiendo eso, un impuesto por pagar, bueno, claramente sería un pasivo porque hice por pagar, pero ¿por qué sería por pagar? Porque me están diciendo que tengo una obligación, en este caso con el fisco, para pagar en el futuro. Entonces sería un pasivo. Bueno, dividendo por pagar, dividendos también sería una obligación, en este caso con un tercero que sería el accionista, que por pagar sería una obligación en el futuro. Por lo tanto, también sería un pasivo. Luego, tenemos gastos por servicio, que, bueno, por viendo el nombre rápidamente identificamos que es un gasto. Un gasto por servicio es un gasto. En general, todo aquello que sea gasto va a tener el sufijo llamado gasto. Pero ahora, ¿qué se entiende? Un gasto vendría siendo un aumento en, perdón, sería una disminución en patrimonio porque este está afectando, según lo que vimos acá, negativamente. Voy a dibujar con otro color. Estaría aumentando un gasto, perdón, y el gasto está restando, porque es algo negativo que va saliendo de la empresa. Por lo tanto, como va restando y aumenta, te va a restar la utilidad y a su vez la utilidad te va a afectar el patrimonio. Acá en utilidad retenida negativamente y te va a afectar negativamente el patrimonio. Así, siguiendo la cadena. Pero el gasto es algo que yo tengo que pagar. Y entonces, ¿cómo se paga? Con una disminución de un activo. O también se puede pagar con un aumento en un pasivo. Puedo decir, por ejemplo, si un gasto por servicio con otra persona, puedo decirle, ok, mira, te prometo que te voy a pagar en el futuro. Por lo tanto, ahí estoy tomando una obligación con un tercero y también se puede pagar con un aumento en un pasivo. Y en ese sentido, ahí tendría la ecuación equilibrada, porque tengo el aumento en pasivo y a la vez tengo la disminución en patrimonio. Ahí se está equilibrando bien la ecuación. Ahora un documento por cobrar, bueno, me dicen por cobrar, es decir, es algo sobre lo cual yo tengo derechos que me va a generar beneficios en el futuro. Porque un documento por cobrar vendría siendo, por ejemplo, un pagaré.
donde alguien me tiene que pagar en el futuro y yo se lo puedo cobrar. Entonces, documento por cobrar vendría siendo un activo, porque me va a generar beneficios y tengo derechos sobre aquello. Bueno, un gasto por intereses, lo mismo de antes, vendría siendo un gasto y seguiría la misma lógica. Te aumenta un gasto, disminuye la utilidad retenida, disminuye el patrimonio y ese gasto tengo que pagarlo de alguna forma. ¿Cómo lo pago? Disminuyendo un activo o aumentando un pasivo. Entonces sería un gasto. Bueno, documentos por pagar vendría siendo al revés del pagaré que yo tengo con un cliente. Sería que yo le debo dinero a alguien, yo le debo un pagaré a alguien. Por lo tanto, vendría siendo una obligación. Es decir, un pasivo. Al otro lado, utilidades acumuladas. Bueno, como les mencioné, spoiler, perdón, las utilidades acumuladas va a ser una de las cuentas que va a pertenecer a patrimonio. Y esto siempre va a ser así, estas cosas no se van a mover, así que y no es lo ideal, pero siempre es bueno que se hagan un, un- un instructivo, por así decirlo, con las cuentas que pueden pertenecer a activos, las cuentas que pueden pertenecer a pasivos, las cuentas que van a pertenecer a patrimonio, para que de cierto modo nunca se cambien. Estas cuentas siempre van a pertenecer a lo que son por debido a su naturaleza. Nunca se van a cambiar. Un depósito a plazo siempre va a ser un activo, una utilidad acumulada siempre va a ser patrimonio, y eso no va a cambiar nunca. Así que si es que les ayuda a hacerse un instructivo y a aprendérselo un poquito así para familiarizarse con los conceptos, totalmente recomendado. Bueno, capital social, es lo mismo que capital, y como les mencioné también, era una de las únicas cuentas que íbamos a estudiar en patrimonio. Bueno, y el capital vendría siendo los aportes que hacen los socios, los dueños, los accionistas a la empresa. Todos aquellos que tengan propiedad sobre la empresa, todos los dueños de la empresa. Vendría siendo patrimonio. Bueno, leyes sociales por pagar, básicamente también son obligaciones con el fisco y por lo tanto sería un pasivo, dice por pagar, un pasivo. Buque de transporte. Sigue la misma lógica de los camiones de distribución, donde se tienen que control sobre la empresa tiene control sobre los buques, perdón, y le pueden generar beneficios futuros. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa que es de transporte, que transporta, por ejemplo, grandes paquetes a otros países, por lo tanto, le está ayudando a generar el servicio que ellos venden. Por eso sería un activo. Patentes comerciales, bueno, las patentes comerciales son aquellos permisos, por así decirlo, que te permiten operar. Dicho de una forma bien simple, o bien vendría siendo, por ejemplo, algo por lo cual te permite tener el derecho y asegurar una marca o algo así. Entonces vendría siendo algo que te da un derecho que te ayuda a tener beneficios futuros. Entonces sería un activo. Bueno, efectivo es la cuenta típica de activo. Lo van a ver muchas veces. De hecho, en muchos estados financieros que ustedes pueden haber estudiado, está efectivo y equivalente, que es lo mismo que efectivo. Y también son recursos que están controlados por la empresa, vendría siendo el dinero en efectivo que tiene la empresa. La caja, por ejemplo, o el dinero que puede tener ahí en la billetera, ese es su efectivo. Es un activo, es un recurso que está controlado por la empresa porque es tu efectivo, tuyo, y te va a generar te ayuda a generar beneficios futuros. Entonces, efectivo vendría siendo un activo. Intereses por pagar, lo mismo de antes, dice por pagar, por lo tanto vendría siendo pasivo. Y si se dan cuenta, esto es un poquito lo que le había mencionado antes, porque uno tiene gastos por intereses y ese gasto por intereses yo lo puedo pagar de una forma como en efectivo, es decir, me aumenta un gasto, me disminuye, sigo la cadena hasta disminuir patrimonio, entonces tiene que disminuir algo. Si yo ese gasto por intereses lo pago por efectivo, estaría disminuyendo mi efectivo, que sería disminuir un activo en la ecuación. Pero si yo puedo patear ese gasto por interés de cierto modo, puedo decirle a quien le debo ese interés, decirle, oye, te pago en el futuro, te lo prometo. Entonces, ahí, ¿qué se estaría generando? El gasto por interés, bueno, terminaría en una disminución de patrimonio, como ya lo dijimos, pero también habría un aumento en un pasivo, porque sería un aumento en una obligación, porque yo estoy tomando una deuda con alguien, es decir, una obligación que tengo con un tercero. Por eso se generaría un interés por pagar, que sería lo que estamos viendo acá. Y en definitiva, como es por pagar, sería un pasivo. Bueno, un terreno
también es un recurso que es controlado por la empresa, un terreno donde puedo tener muchas cosas que me pueden servir para la empresa y me ayuda a generar beneficios futuros. Por lo tanto, sería un activo. Y un gasto por remolque, como dijimos también, dice gasto, entonces va a ser un gasto. Y bueno, chiquillos, como les mencioné, estas cuentas siempre van a pertenecer a lo que les estoy diciendo. Por lo tanto, mis recomendaciones para que les ayude un poco a ilustrarse más y a familiarizarse más con los conceptos es que ojalá puedan copiarlos y distribuirlos ordenadamente. Por ejemplo, poner algo así como activos igual pasivos más patrimonio, y abajo anotar cada una de las cuentas que acabamos de ver acá, porque muchas veces pasa de que muchos se confunden, el terreno puede ser patrimonio, también puede ser pasivo, pero no, un terreno siempre va a ser activo, siempre va a ser activo. Y, y bueno, el otro va a ser cómo se financia, cómo se paga. Y eso va a ser otra cosa que espero que quede un poquito más claro con el siguiente ejercicio de la ayudantía. Y ojalá me hagan caso con hacerse una lista porque de verdad eso los va a ayudar mucho. No es lo ideal es que se aprendan la definición y la entiendan bien para que después cuando vean una cuenta nueva y distinta a esta, puedan reconocerla rápidamente, pero les puede ayudar un poco a entender mejor. Así que ese sería el ejercicio 4 de esta ayudantía. El ejercicio 5 va a tener la característica que va a ser un ejercicio que nos va a dar los primeros pasos para lo que va a ser lo que vamos a hacer en el futuro, y ojalá podamos entenderlo muy bien, porque esto nos va a ayudar a ilustrar de mucha mejor manera cómo funciona la partida doble de contabilidad y cómo funciona la ecuación contable, lo que les había contado de que si se mueve algo a un lado, se tiene que mover necesariamente otra cosa para que se mantenga equilibrada la ecuación. Y bueno, el ejercicio 5 dice así. A continuación se muestra el efecto en la ecuación contable de algunas transacciones realizadas por una empresa de servicios. Y nos dan una ecuación contable que, si se fijan, dice activos, pasivos y patrimonio. Activo igual pasivos más patrimonio. Y abajo de cada una de estas clasificaciones nos dan un montón de cuentas que forman parte de estas clasificaciones, como la habíamos conversado arriba, por ejemplo, efectivo, cuentas por cobrar, en este caso artículos de oficina, que serían recursos controlados por la empresa, y equipos también. Esos serían los activos. Y por los pasivos tendríamos cuentas por pagar, que sería una obligación, así también documentos por pagar, que también sería una obligación con un tercero por parte de la empresa, y un préstamo bancario, que es una obligación porque tengo que pagar el préstamo al banco. Y en patrimonio, como les había dicho, la típica cuenta, capital social, y también podemos ver ingresos y gastos, que a su vez forman parte de la cuenta utilidad. Hay utilidad. Y utilidad es lo que vamos a ver siempre en patrimonio. Pero esta vez, para efectos más ilustrativos, lo dejamos directamente utilidad y gastos para ver cómo afecta a cada uno de los otros lados. Así que vamos a borrar esto de acá. Y dejamos directamente capital social, ingresos y gastos. Y bueno, nos dan un montón de transacciones que no sabemos por qué serán, y nos dicen, analice cada uno de los incisos de manera independiente y describa lo que pudo haber ocurrido en la empresa para que se hayan dado esos efectos en las cuentas. Ok, entonces tenemos que ir letra por letra, inciso por inciso, ver qué transacciones ocurrieron y pensar qué pudo haber pasado para que nos den esos números y esos movimientos en esas cuentas. Vamos con la primera, con la letra A. Bueno, vemos que tenemos en efectivo 500, hubo un aumento en efectivo, un aumento en un activo, y que hubo un aumento en capital social. Y dijimos que capital social eran todos los aportes que hacían los dueños a la empresa. Por lo tanto, ¿qué pudo haber pasado? Que se movieron los activos y el patrimonio en la misma dirección para mantenerse equilibrados siempre. Entonces, lo que pasó fue lo siguiente. Hubo un aporte de los socios en efectivo por 500. Entonces, ¿qué pasó? Los 500 dijeron,
o sea, los 500, perdón, los socios tenían dinero y dijeron, pongámosle dinero a la empresa, pongámosle 500 pesos. Entonces, le pusieron 500 pesos a la empresa, pero esos 500 pesos ¿en qué eran? Eran en efectivo. Por eso aumentó el capital social porque se reconoce que aumentó, tengo un aporte extra de mis socios. ¿Y en qué fue ese aporte? Fue en efectivo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos un aumento en efectivo y ¿por qué ocurrió ese aumento en efectivo? Fue porque hubo un aumento en capital social. Así funciona la ecuación contable. Hubo un aumento en el lado y el otro lado lo explica. Hubo un aumento en efectivo, es decir, ahora tengo 500 pesos más en mi empresa. ¿Y por qué tengo 500 más en la empresa? Porque aumentó mi capital, porque mis socios aportaron 500. Esto no funciona simplemente como que, me pasaron 500, aumentó un puro lado. No, tiene que, ¿cómo se materializó ese aumento en el otro lado de la ecuación? Se materializó como un aumento en efectivo. Y así va a ser siempre, siempre. No es que me hayan pasado 2 veces 500 pesos, es importante que entendamos eso, que muchas veces se confunden, sino que no, me pasaron 500 pesos, que se explica. Tengo recursos en mi empresa, efectivo, y cómo se explica ese recurso extra que tengo, fue porque hubo un aumento en el capital social, fue porque hubo un aumento acá en los aportes de los socios. Es muy importante que entendamos esto, sí, perdón si fui muy repetitivo con esto. Ahora vamos con la letra B. En la letra B vemos que hubo un aumento también en efectivo. Pero esta vez, ¿por qué hubo un aumento en efectivo? Porque hubo un aumento en ingresos. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Tengo un aumento en ingresos y tengo un aumento en efectivo. Lo que pasó fue que la empresa pudo haber vendido un artículo, si es que la empresa vendía artículos, o vendió un servicio, si es que vendía servicios. Por ejemplo, un servicio de cortar pasto. O artículos, si es que la empresa vendía lápices. Y el servicio te lo pagaron en efectivo. Por ejemplo, un ejemplo, el de los Super 8. El vendedor salió a vender Super 8 y vendió 30 pesos en Super 8. Es decir, tengo 30 pesos de ingresos. ¿Y cómo me pagaron esos ingresos? Me los pagaron en efectivo. Es decir, tengo más recursos para la empresa. Por lo tanto, por eso me aumentó mi efectivo en 30 pesos y aumentó el ingreso. Porque gané 30 pesos que serán un ingreso por venta por las actividades que tuvo la empresa. ¿Y en qué me pagaron esos 30 pesos? En efectivo. Y por eso se reconocen 30 pesos en efectivo y 30 pesos en ingreso. Si se dan cuenta, esto funciona así. Tengo 30 pesos en caja. ¿Y por qué tengo 30 pesos en caja? Entonces, esos 30 pesos en caja fue porque se movió algo al otro lado de la ecuación. Cuando digo caja, es lo mismo que efectivo, por si acaso. Tengo 30 pesos en efectivo. ¿Y por qué tengo 30 pesos en efectivo? Fue porque algo se movió al otro lado de la ecuación. ¿Y qué fue lo que se movió? Tengo 30 pesos porque me aumentó, porque esos 30 pesos los obtuve con ingresos, por ingresos por venta. Así funciona. Ahora vamos por la siguiente, la letra C, que nos dicen que ahora tenemos 15 pesos en artículos de oficina. Que muy grande. Tenemos 15 pesos en artículos de oficina y tenemos un aumento de 15 pesos en cuenta por pagar. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, lo que pudo haber pasado y lo que pasó fue que la empresa compró artículos de oficina por 15 pesos a crédito, es decir, pago en el futuro. Dicho de otro modo, yo tengo una oficina, por ejemplo, el señor del Super 8 tenía una oficina y necesitaba un teléfono para su oficina. Entonces compró un teléfono, que sería un artículo para su oficina, y ¿cómo lo pagó? Fue a la tienda de teléfonos. No, mejor cambiemos el ejemplo, que sea una corchetera, un artículo de oficina más reconocido como artículo de oficina, una corchetera, y compró una corchetera para su oficina y fue a la tienda de corcheteras y dijo, ok, quiero una corchetera. Dijo, ya te la doy, ¿cómo la va a pagar? Pucha, no tengo plata ahora, ¿te puedo pagar la próxima semana? Ok, te acepto. El vendedor de corchetera dijo, bueno, hagamos un contrato. Firmaron un contrato a crédito, firmaron una deuda, por así decirlo. Y entonces, ¿qué pasó? Aumentó el activo. ¿Y qué pasó al otro lado de la ecuación? Aumentó una cuenta por pagar, una obligación con un tercero en el futuro. ¿Se dan cuenta? Entonces, funciona así. Tengo 15 pesos en artículos de oficina. Todo esto se tiene que poner en términos monetarios, que sería una corchetera. ¿Y cómo financié esa corchetera? La financié porque pagué a crédito, lo pagué a crédito. Es decir, que lo voy a pagar en el futuro. Y es una obligación con un tercero.
Ahora, vamos con la letra D. La letra D dice que ahora tenemos un aumento de 420 pesos en equipos y que tenemos un aumento en 420 pesos en documentos por pagar. Esto es parecido a lo anterior. ¿Qué puede haber pasado? Que la empresa compró a crédito con un pagaré que dijimos en el ejercicio anterior, en el ejercicio 4, que un documento por pagar sería un pagaré, equipos por 420. Dicho de otro modo, la empresa ahora tiene equipos. Equipos pueden ser, por ejemplo, la máquina para cortar pasto del señor que se dedica a cortar pasto. O la máquina para pintar los lápices de colores en una fábrica de lápices. Diría todas aquellas máquinas que te ayudan a producir el producto que se vende. Eso se refiere con equipos. O bien puede ser, por ejemplo, un equipo, un computador de una oficina o, o algo más tecnológico. Y bueno, tenemos un aumento de 420 en equipos, pero ¿por qué tenemos un aumento de 420 en equipos? ¿Cómo se pagó ese aumento? Bueno, nosotros fuimos a la tienda de equipos y dijimos, quiero comprar un equipo. ¿Y cómo lo va a pagar? Pucha, no tengo dinero ahora, entonces te lo voy a pagar con una promesa de pago, un pagaré. Entonces firmamos un pagaré y aumentó el pasivo porque ahora tengo una obligación con un tercero. Tengo que pagarle 420 pesos en el futuro. Eso sería un pasivo, es una obligación. Y ese pasivo me permitió tener un aumento de 420 en equipos. De acá. Por eso así se explica este movimiento contable. Si se dan cuenta, es importante entender que siempre se tienen que mover a los dos lados por el mismo monto. Algo pasó a algún lado, entonces, ¿qué produjo que ese cambio, qué produjo ese cambio en el otro lado de la ecuación? O en el mismo lado quizás en distintos signos, como veremos más adelante. Ya. Ahora pasemos con la letra E. La letra E nos dicen que hubo un aumento en 75 en cuentas por cobrar, es decir, alguien me debe plata ahora. Y que hubo un aumento en 75 en ingresos. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Si en el segundo, en la letra B, vimos que hubo un aumento en ingresos y me pagaron en efectivo, quizás ahora lo que pasó fue lo siguiente. Vendimos algo y nos van a pagar a futuro, nos van a pagar a crédito. Dicho de otro modo, el señor, por ejemplo, si vamos al ejemplo de los Super 8, fue a vender un Super 8 y un señor dijo, ah, ya, quiero 3 Super 8. Dijo, ya, tiene 3 Super 8, tengo un ingreso, ahora págueme. Pucha, no tengo dinero ahora, pero mira, firmemos un contrato, te voy a pagar el próximo, te voy a pagar mañana. Y entonces, ya, ok, voy a tener, tengo un ingreso por venta porque vendí el Super 8, eso es el principio de vengado, y a la vez hay una promesa de pago en el futuro, es decir, algo que me va a generar beneficio en el futuro y esos ingresos, ¿dónde se explican? En un aumento, perdón, de las cuentas por cobrar. Y eso fue la letra E. Ahora vamos con la letra F. La letra F ahora nos dice que hubo una disminución en efectivo, algo tiene efecto negativo en efectivo. Y algo está disminuyendo en patrimonio que vendría siendo un gasto. Nosotros dijimos que los gastos tenían signo negativo. Entonces, en la letra F, ¿qué pudo haber pasado? Bueno, hubo un gasto de 24 que se pagó al contado en efectivo. ¿Por qué pasó esto? Porque, bueno, los gastos vendría siendo algo que tenemos que pagar en el momento. No es una obligación a futuro, es un gasto, es algo que está ahora. ¿Y, y cómo se financian esos gastos? Tengo que pagarlo. Por ejemplo, el señor que vendía Super 8, o no, mejor cambiemos el ejemplo, algo más simple. Una oficina de contabilidad llegó la cuenta de la luz, llegó la cuenta de luz, tiene que pagar, tiene un gasto por cuenta de la luz. Y entonces, ¿cómo se va a pagar esa cuenta de la luz? Se tiene que pagar de alguna forma. Entonces, aquí, en lo que pasó en el ejemplo, si llegó la cuenta de la luz por 24, tiene que pagarlo en efectivo en 24 pesos. Entonces, ese gasto negativo que se registró, tengo que pagar la cuenta de la luz. ¿Cómo la voy a pagar? La voy a pagar con efectivo. Y por eso hay un aumento en los gastos, un aumento negativo, y hay una disminución en efectivo. Ahora con la letra G. Acá pasa algo nuevo.
pasa que se mueven dos cosas en el sentido contrario en la misma categoría, que serían activos. Dicen que hubo un aumento por 15 en, en activos, en efectivo, y que hubo una disminución en 15 en cuentas por cobrar. Por lo tanto, ¿qué pudo haber pasado? Bueno, nosotros lo que pudo haber pasado fue lo siguiente. La empresa cobró 15 pesos a los clientes que se pagarán en efectivo. Dicho de otro modo, lo que pasó es que yo tenía una cuenta por cobrar, por ejemplo, el señor de los Super 8. Yo tenía que cobrarle 15 pesos. Y entonces el señor pasó el día y me va a pagar el otro día los 15 pesos. Dice, oye, te debía plata ayer, toma 15 pesos. Entonces, ¿qué pasó? Disminuye mi cuenta por cobrar porque ahora tengo que cobrarle menos a ese cliente y aumenta efectivo porque me está pagando en efectivo. Entonces ahí estoy teniendo efectivo ahora y estoy disminuyendo la cuenta por cobrar. Si se dan cuenta acá hubo un aumento y una disminución en la misma categoría. Y así puede ser siempre en cada una de las cuentas. También puede pasar con pasivos y con patrimonio. Y por último, la letra H dice que hubo un aumento en efectivo por 150 y que hubo un aumento en pasivo, en préstamos bancarios, por 150. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Bueno, pasó que la empresa pidió un préstamo al banco por 150. Dicho de otro modo, la empresa fue al banco y le dijeron, oye, banco, préstame dinero. Entonces ya, te paso 150, pero me los pagas en el futuro. Entonces ahora la empresa tiene una obligación a futuro en devolverle al banco 150, por eso se registra un pasivo. ¿Y esos 150 qué me pasaron? ¿Cómo los registro? Bueno, me los pasaron en efectivo. Entonces tengo que un aumento en efectivo por 150. Y así se explica este movimiento, perdón. Bueno, chiquillos, este fue el ejercicio 5 y toda la ayudantía. Es muy importante este ayudantía, que son los pasos iniciales, lo que vamos a hacer más adelante. Así que sé que esto es difícil, traten de entenderlo lo mejor que puedan. Cualquier duda que tengan al respecto, pueden preguntarlo en ayudantía con sus respectivos ayudantes, o bien pueden mandarme un mail, yo no tengo ningún problema en responderlo. Bueno, mi consejo nuevamente es que lo repasen, lo estudien bien. Es importante que entiendan esto porque de verdad esto los va a perseguir hasta quinto año que estoy yo y sigo entendiendo, tengo que ver siempre los activos, pasivos, patrimonio, entonces es muy importante que lo entiendan muy bien. Y sobre todo que sobre esto va a ser la base de todo el ramo completo. Así que eso sería todo, chiquillos. Cuídense mucho y que estén muy bien y gracias por ver este video.